Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio de Juan. Para los que nos visitan, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 7. Hoy estaremos viendo los versículos 25 hasta 36. El Evangelio de Juan, 25 hasta 36. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 25 hasta 36. Y como podéis ver, el título es una pregunta. ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús el Mesías? Seguramente que a veces los que tienen amigos que son musulmanes habrán escuchado que los musulmanes están esperando al Mahdi, que es el Mesías de los musulmanes, que según ellos tiene que ser Jesús quien vendrá a decir que los cristianos y los judíos se habían equivocado y que la verdadera religión es el Islam. Los judíos también están esperando un Mesías, que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento según ellos. Y los cristianos estamos esperando un Mesías, pero no por primera vez. Las demás dos religiones, el judaísmo y el Islam, lo esperan por primera vez. El cristianismo lo está esperando por segunda vez. Pero en la misma rama del cristianismo hay algunas sectas cristianas que dicen que Cristo ya vino, estamos viviendo ya el tiempo de Cristo, pero que Él está entre nosotros en incógnito. Quiere decir que está escondido en alguna parte, quizás en Salvador, en Camerún, o en Guatemala, o en Nicaragua. Está por ahí, pero no se hace público, pero está por ahí. Está obrando de una manera clandestina o incógnita. Pero cuando yo examino la Biblia y leo los pasajes bíblicos y veo cómo Dios mató a su Hijo de una manera tan vergonzosa por nuestros pecados, no puedo creer que Dios volverá a mandar a su Hijo de una manera incógnita. La Biblia nos explica claramente que el día que resucitó Jesús, sus discípulos estaban ahí en el monte mirando cómo Él subía, y la nube le cubrió, y los ángeles aparecieron y dijeron a los discípulos: hombre de Galilea, ¿qué hacéis aquí mirando en el cielo? Que este mismo Jesús que viste subir así volverá. Así que hay la certeza de que la venida de Cristo no será una venida escondida, será una venida triunfante donde todos ojos lo verán, tal como dice en Tesalonicenses. Y también en Apocalipsis nos dice que cuando Él venga, vendrá con todos los santos. Así que su abuelo y su tatarabuela, que fueron cristianos, vendrán con Cristo y sus santos ángeles. Y dice que montará sobre un caballo y llevará una ropa, entonces es metafóricamente hablando, y saldrá una espada de doble filo de su boca. En el muslo de su vestuario, de su túnica, estará escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que no es el tipo de Jesús que murió ahí, como entras a una iglesia católica, ves a un Jesús ahí sufriendo en la cruz. Él ya no está en la cruz, ni está en los brazos de su madre, como nos hacen creer todas las navidades, que nació en un pez. Ella no es un bebé. No es un bebé, es el Señor, gobierna desde el cielo. El cielo es su trono y la tierra el postrado de su pie. No es el Jesús sufriente que murió en una cruz, le traspasaron y tenía hambre. No, es el Jesús que cuando Juan lo vio, cayó como muerto en su presencia. Ese es el Jesús que nosotros estamos esperando. El Jesús, el Jehová Dios de los ejércitos celestiales. Dios mismo. Y cuando venga, dice la palabra, que la gente que le traspasaron, o los pecadores, buscarán dónde esconderse y no encontrarán. Suplicarán a las montañas de caer sobre ellos. Pero las montañas dirán que mira, yo no puedo. O sea, buscarán dónde buscar refugio. No encontrarán. Y Él vendrá para algunos como Salvador, para los creyentes, y para otros vendrá como juicio. Así que la venida de Cristo como Salvador o como juez depende de cada uno de nosotros mientras que estamos con vida. Si Él venga, Él puede venir como tu Salvador, o si Él venga, Él puede venir como tu juez. A ti de decidir cómo lo quieres que venga Él. Mientras que el Espíritu del Señor permanece en nosotros, tenemos aliento, podemos vivir de la manera que a Dios le agrada, podemos confesar nuestros pecados a Él y apartarnos de ellos, tal como dice 1 Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero debemos confesarlo y apartarnos de ello.
Así que hace unas semanas estuvimos hablando sobre Juan capítulo 7, de versículo 10 a 24, cuando Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Habíamos visto en el versículo 1 de Juan 7 hasta el versículo 9 cómo sus hermanos se reían de él, se mofaban, le chinchaban, que por qué no vas a Jerusalén para demostrar tu poder, ya que la gente que hace lo que tú haces no se quedan escondidos y esas cosas. Y él les dijo, no, vayan vosotros, no es mi tiempo aún y yo no voy. Y en el Juan 7, 10 a 24, vimos que él tomó la decisión después de que sus hermanos se marcharon para ir, pero no ir públicamente, se fue en secreto, discretamente ante el público. Y a pesar de que los judíos querían matarle, eso no le impidió para ir a Jerusalén. Él empezó a predicar a la multitud a la mitad del festival que estaba celebrando, que es de las enramadas. Así que él estuvo ahí y predicó a la mitad del festival, que duraba, como lo habíamos visto, unas semanas. Y su conocimiento dejó totalmente perplejo a la gente, porque ellos reconocieron que Jesús no había estudiado en una escuela teológica de su tiempo. Ellos reconocieron que era un muchacho, hijo de un carpintero, madre de María, y conocieron a sus hermanos Santiago y los demás. Lo conocieron muy bien. Y sabían que Jesús no había ido a ninguna escuela teológica, que no había estudiado tampoco bajo el mandato de un rabino, como lo hizo el apóstol Pablo, que estudió bajo el mandato de Gamaliel. Jesús no tuvo este privilegio de estudiar, pero él tenía el conocimiento necesario para demostrar y para predicar de tal manera, de tal autoridad, que la gente decía, eso nunca le hemos visto jamás en Israel. Que la gente se quedaron súper perplejo. Pero Jesús se hizo entender, cuando la gente le acusaban, que su mensaje no era de él, que él no predicaba su propio mensaje. Eso es lo que vimos en Juan 7, 10 a 24, que el mensaje que él predicaba era el mensaje que su padre lo había enviado para predicar. Y él simplemente lo que hacía era la voluntad de su padre. Jesús también hizo acusaciones muy fuertes en contra de los líderes judíos, de que ellos mismos quebrantaban la ley de Dios, y a él le acusaban de quebrantar la ley por haber sanado a una persona que estaba paralítico. Entonces ellos mismos circuncidaban a los niños los días de reposo, algo que era contra la ley de trabajar, pero ellos lo hacían, pero acusaban a Jesús. Ahí vimos el tema de la hipocresía, cómo es muy fácil mirar el polvo que está en el ojo de otra persona, pero olvidamos que tenemos un tronco muy grande en nuestros ojos. Tal como dice la palabra, antes de quitar el polvo en el ojo de tu hermano, asegúrate de quitar el tronco en tu ojo para poder ver el polvo que tu hermano tiene, y será mucho más fácil para ambos. Así que aunque los líderes judíos no le gustaban la predicación de Jesús y le perseguían y no querían que él predicaba, había algunas personas ya en Jerusalén que habían empezado a creer que Jesús era el Mesías. Ya habían escuchado sus enseñanzas y se quedaron atónitos, asombrados, no solamente con la autoridad en la cual él hablaba. No hablaba como alguien que había aprendido y citaba como dice Moisés o como dice Jeremías o como no. Él hablaba con su propia autoridad, como el mismo autor de la misma palabra. Así que eso causó una convicción en algunas personas que tomaron la decisión de empezar a creer sobre Jesús. Pero había algunas discrepancias. Ellos no entendían cómo puede ser que ese hombre puede ser el Mesías, mientras que las Escrituras le dicen otra cosa sobre cuándo y de dónde vendrá el Mesías. Así que había una mala interpretación de las Escrituras, como lo vamos a ver, que ellos no lo comprendieron. Así que hoy vamos a leer Juan capítulo 7, le pido de acompañarme, Juan 7, 25 a 36. 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 Dice, empezamos. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es este hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada.
¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Esa es la profecía de Malaquías capítulo 3:1. Es lo que está diciendo, que nadie sabrá dónde viene el Mesías. Pero ellos no entendieron esa profecía. No es que el Mesías aparecerá así, ¡pum!, como, no sé, como relámpago de la nada. No, pero ellos no comprendieron eso. El versículo 28 dice: mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Eso es fuerte, una acusación muy fuerte. El versículo 29 dice: pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron a guardias del templo para arrestar a Jesús. El 33. Entonces Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. 35. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban: ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice: me buscarán pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde voy? Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Nadie puede comprender tu palabra sin tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento y nos haga entender. Te suplicamos esta tarde, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Como niños que tienen hambre, y esta vez hambre de ti. Queremos conocerte más y mejor para saber cómo acercarnos a ti y saber vivir de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos a conocerte más en tu palabra, Señor. Mi vida está en tus manos. No quiero hablar mis palabras, sino tu palabra. Úsame para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primeramente me gustaría enseñarle a algunas personas en el mundo, no sé si lo habéis escuchado, tal como dice nuestro título, ¿es Jesús el Mesías? No sé si sabéis que hay muchas personas en este mundo que se proclaman Mesías. Hay bastantes. Os voy a enseñar a algunos de ellos. Y les pido que no se ríe, pero toma eso muy en serio, porque es cierto. Y las personas que les voy a enseñar son personas que tienen seguidores, tienen discípulos, algunos tienen libros sagrados que sus seguidores estudian, le adoran, aceptan veneración, aceptan adoraciones. Personas que la gente oren a ellos. No son personas que se consideran humanos, se consideran Jesús mismo reencarnado, o que ellos mismos se consideran el Mesías. El primero es este hombre. Es un brasileño normalmente, es un hombre de casi 70 años, ahora tendrá un poquito más. La mayoría de sus seguidores son mujeres. La mayoría son mujeres que no conocen varones, mujeres que nunca han conocido varones. Y la mayoría le siguen, le adoran y son sus discípulos. El hombre es venerado, un hombre muy reconocido, muy conocido en Brasil como el Cristo. Y si podéis leer toda la información, no lo voy a poder leerlo todo, pero lo he puesto ahí para que lo podáis leer tranquilamente y después cuando os paso la predicación. Pero ese es el primero. Y después hay este hombre
que era un joyero en Sudáfrica. Y después dice que Jesús se le apareció y el hombre en un sueño en 1992 y se autoproclamó Cristo, que era Jesús encarnado. Como lo podéis ver, ese era el día de su boda, su hija ahí durmiendo ya, ahí está su esposa recién casado y ahí está él bien preparado para llevar a la gente, digamos, a su salvación que él dice que tiene. Uno puede mirar todo eso y piensa que qué chiste, ¿no? Qué broma, no puede ser cierto. ¿Cómo la gente en el siglo XXI puede creer en todo eso? La Biblia lo dice. Que muchos tendrán comezón de oír lo que ellos quieren leer. Buscarán, amontonarán por sí maestros, personas que le van a enseñar las cosas que ellos quieren escuchar. No le gustan que hablan de sus pecados, porque quieren sobarlo, acariciarlo, permanecer ahí. También hay que está en Rusia. Eso es muy conocido aquí en Europa. Es un hombre muy venerado, muy adorado por muchas personas de diferentes partes del mundo. Como lo podéis ver, tiene miles y miles de seguidores. Alguien puede pensar, pero ¿cómo puede ser que un ser humano se autoproclama Cristo y tiene seguidores? Y en el tiempo de Cristo es lo mismo. La gente decía, pero qué locos, ¿cómo pueden seguir a ese hombre que se llama Hijo de Dios? Pero aquí está los seguidores de Jesús hasta el día de hoy. Y seguiremos hasta cuando Él venga y demostrará que sí, que Él es el Cristo. También tenemos a eso es en Zambia, que se considera también el Cristo. Como Él, hay muchos más. Hay que está en Tokio, que se considera el Cristo. Dicen, quiere entrar en la política y manda a todos sus oponentes al infierno que se quemen. Él quiere entrar en la política, quiere ser, digamos, miembro de gobierno para cambiar las leyes y traer el reino de Dios rápidamente en la tierra. Tenemos también a que fue arrestado y cuando se fue a Kenia, después murió de una pulmonía, pero salió cuando él fue a Kenia. Arrestaron hasta el pastor que él envió y el hombre estaba ahí predicando, es un actor y sí, hermanos, son personas que se autoproclaman Cristo y la Biblia habla de todo eso. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser que la gente siga a personas así? Supuestamente, la gente seguirán siguiendo. Pero volviendo a nuestro pasaje que hemos leído, el deseo, faltaba Alan John Miller, eso es el último. Alan John Miller y su mujer, esos son de Australia y se consideran Jesús y María Magdalena y están casados y se considera el Cristo y ella es María Magdalena, que era la esposa de Cristo, supuestamente para ellos. Y la secta se llama Verdad Divina y afírmanse la segunda venida de Jesús y de María Magdalena. Y como ellos, si entráis por internet vais a encontrar a muchos. Ese es uno de los famosos. Había uno también, Jesús Miranda, que falleció también de cáncer, de Creciendo por Gracia. Era no me acuerdo de qué país era este hombre, pero vivía en Estados Unidos. Tenía muchos seguidores y cuando le diagnosticaron de cáncer terminal, el hombre empezó a decir que iba a transicionar, así se iba a transicionar y hasta ahora sus seguidores siguen esperando para que regrese de su transición y no ha regresado. Así que uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que nuestros familiares y amigos y personas que conocemos creen todo ese tipo de cosas? Pero la verdad es simplemente eso, que la gente lee en la Biblia, hay cosas en la Biblia que no le gustan y buscan las cosas que le gustan. Y si hombres así pueden contarle las cosas que le gustan, seguirán a hombres así. Cuestionarán la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia de vivir en el pecado. Si no queremos que alguien nos dice que la palabra de Dios dice eso, siempre vamos a buscar el que no condena el pecado, el que solamente dice todo es paz y amor, tú eres amor, y lo vamos a recibir. Seguiremos con nuestro pasaje. El deseo de matar a Jesús de parte de los líderes religiosos ya era conocido entre las personas, algunas personas que vivían en Jerusalén. Así que ya no era noticia. Jesús sabían que quería matarle y ya no era algo. Imagínate, si los que vivían en Jerusalén sabían que quería matar a Jesús, estoy seguro que quizás los hermanos también. Estoy seguro que quizás sus hermanos también. Habrá volado la noticia que
en Jerusalén planean matar a vuestro hermano mayor, y no tenemos esta información en la Biblia, pero podemos suponer que los que vivían, podemos llegar a la conclusión de que los que vivían en Jerusalén sabían que a Jesús los líderes religiosos y los líderes del templo y los líderes judíos querían matarles. Pero cuando le vieron y le escucharon predicar durante la fiesta, se preguntaron a ellos, versículo 25 a 26, ellos se preguntaron, la gente que estaban ahí, que sabían que querían matar a Jesús, se preguntaban, pero ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Es que se sorprendieron que Jesús, que los líderes querían matar, está aquí predicando. Supuestamente eso es una conclusión rápida. Si no le está matando, si no le está arrestando, quiere decir que quizás nuestros líderes confirman o reconocen que Él es el Mesías. Así que Jesús pudo hablar en público sin ser arrestado. Él pudo hablar. En ese momento Él hablaba sin ser arrestado. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Vimos lo que decía Eclesiastés 3, no me equivoco, que vimos la semana pasada, que hay tiempo para todo, para Dios. Hay tiempo de alegría, tiempo de sufrimiento, hay tiempo de llorar y tiempo de bailar, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de unirse y tiempo de separarse. Hay tiempo para todo bajo el sol. Pero lo más difícil es nosotros aceptar esos tiempos, porque una de las respuestas muy difíciles para los niños de aceptar es la respuesta no. Los niños piensan que la respuesta no es una mala respuesta. No, es una buena respuesta. Y el padre que está acostumbrado siempre a decir no a sus hijos, no le está diciendo no porque odia a sus hijos, es simplemente por amor y lo está protegiendo. Pero un padre que siempre dice sí a sus hijos es porque no entiendes lo peligroso que es decir sí a todos sus hijos. Imagínense, hermanos, que Dios tuviera que decir sí a todas nuestras peticiones. Ninguno de nosotros estaremos con vida. Un hombre se enoja con su mujer, Señor, mátala. Una mujer se enoja con su Señor, mátala, mátale. Y se acabó. Un jefe despide a un trabajador, Señor, mátale. El trabajador se porta mal, Señor, mátale. Así, imagínate cómo será el mundo. Si Dios tuviera que contestar todas nuestras oraciones, tal como nosotros decíamos, Señor, es que no habrá tanta maldad en este mundo. La gente pedirá superpoderes para ser como otros o para quitar cosas que otros tienen. Habrá tanto desorden. Así que no, o el silencio de Dios, no es porque Él nos odia, es simplemente por amor y protección. Lo mismo nosotros los padres tenemos que aprender a decirle no a nuestros hijos. A mis hijos siempre cuando les dijo no, les decía que no es una respuesta buena. Pero tú no lo comprendes ahora. Pero pido a Dios que un día seas un padre y entenderás que cuando te decían no, era por tu propia protección. Cuando dice quiero dibujos o quiero salir, quiero hacer esto, si yo examino la situación y veo que es posible hacerlo, lo hacemos. Si veo que no, llevas mucho tiempo haciendo el otro, pero hay que cambiar un poquito de ritmo. Cuando digo no, es para protegerte, no para que se enojen. Lo mismo que podemos decir que hay tiempo para todo. Así que hijos, por favor, aprenden que la respuesta no es una muy buena respuesta. Si tus padres nunca te han dicho que no, empieza a cuestionar su amor por ti. Empieza a cuestionarlo. Porque Dios también nos dice no muchas veces. A veces su silencio nada más. A veces metemos la cabeza donde nos ha dicho que no. Y Él nos deja ir y recibimos las consecuencias de nuestras decisiones que nosotros hemos tomado. Así que hijos, recuerda eso. Así que había tiempo para todo. Jesús no fue asesinado, no fue arrestado. Jesús no pudieron atraparle. ¿Por qué? Porque no había llegado su tiempo. Los judíos sabían que había una profecía. Así que ellos dicen aquí que sin embargo, ellos habían escuchado hablar de una profecía que está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Sabían de esta profecía que hablaba sobre la venida del Mesías. Malaquías 3, 1 dice, miren, yo envío a mi mensajero, ese es Dios hablando, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero que habla aquí es Juan el Bautista. Él envió a Juan el Bautista y de repente apareció Jesús. No es que Jesús
apareció de la nada, ya adulto, ya empezó a predicar. No, de repente significa que ellos, aunque estarán estudiando las escrituras, como lo vimos antes, que Jesús exhortó a los líderes religiosos, que ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ella tenéis vida eterna, pero no es así. Las escrituras que estudian dan testimonio de mí, Jesús. Soy yo la vida eterna y no queréis venir a mí para recibir la vida eterna. Así que para ellos Jesús debería aparecer de repente así. ¿Por qué? Porque ellos no entendían las escrituras. Eso es lo más terrible que puede haber para una persona que estudia la Biblia y no comprende la Biblia. Y si no lo comprende, es fácil de ser engañado, es fácil de creer cualquier cosa y es fácil también de negar cosas que la persona misma no entiende. Malaquías 3:1 dice: miren, yo envío a mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Habla de Juan el Bautista. Después entra con el Mesías. Entonces el Señor al que ustedes buscan, porque los israelitas estaban esperando el Mesías, buscan, vendrán de repente a su templo. Jesús estaba en el templo cuando tenía, ¿cuántos años? 12 años. De repente estaba ahí en el templo, ya debatiendo con los líderes religiosos, haciéndoles preguntas muy difíciles. Ellos no esperaban que era este niño que era el Mesías. Pues que para ellos no podían aceptar que Jesús de mayor ya era el Mesías. Pero él estaba ahí de repente, 3 días perdidos de la vista de sus padres, pero él estaba ahí debatiendo con los líderes. Y ellos se quedaron atónitos de la sabiduría que él tenía a la edad de 12 años. Y dice: entonces el Señor al que ustedes buscan vendrán de repente a su templo, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, y siguen buscándolo hasta el día de hoy los israelitas. Con tanto entusiasmo están buscando al Mesías, mirando cada escritura, mirando, intentando comprender las profecías. Aunque lean Isaías 53, no quieren aceptar que Isaías 53 se cumple en la vida de Jesús. No, siguen esperando al Mesías. Y luego dice: sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que el hecho de que el texto dice que el mensajero que Dios iba a mandar iba a aparecer así de la nada, no encaja con el contexto de la realidad en sí. Jesús no apareció de la nada. Él tuvo un proceso de vida como cualquier niño. Él fue un niño, estuvo en el templo de 12 años, visitaba a Israel con su madre, con José, de tiempo a tiempo, cada año, como era normalmente la costumbre. Y cuando él tuvo 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu lo llevó al desierto, fue tentado 40 días, no comió nada y salió del desierto. Y en el poder del Espíritu Santo empezó a predicar la palabra y guiado por el Espíritu. Así que hubo un proceso. No fue algo que él no existía y ¡pam!, empezó a existir. Así que ahí ellos no entendieron. Así que es una expresión que los hacía pensar que el Mesías iba a aparecer de la nada a los israelitas. Un académico, le voy a leer lo que dice un académico que se llama Buckley. Buckley dice esto sobre ese tema de la aparición de Jesús. Dice que la creencia popular sostenía que el Mesías aparecería. La idea era que estaba esperando oculto, que Jesús estaba en alguna parte, quizás en Judea o en Samaria, en alguna montaña escondido, como Juan el Bautista vivía en las cuevas. Pensaba que así era el Mesías, que estaba en alguna parte oculto y un día aparecería de repente sobre el mundo y nadie sabría de dónde habría venido. Pero Jesús sí que tenemos una buena genealogía de él, hijo de José, de María, y sabemos todo sobre su vida. El versículo 27 de Juan 7 dice: ellos dicen, pero ¿cómo podría serlo? Así que ellos aún siguen cuestionando. ¿Cómo podría ser que él es el Mesías? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Y dice, cuando venga el Mesías, sinceramente aparecería y nadie sabrá dónde proviene. Así que no sabemos si las personas pensaban que Jesús venía de Belén. La Biblia no nos dice, ¿vale? No nos explica si ellos, cuando decían que sabemos dónde viene, estaban hablando de Belén o estaban hablando de otra parte. Pero sabemos que Jesús fue relacionado con Nazaret. Por eso que le llamaban Jesús de Nazaret. Él fue relacionado con Nazaret. Y él fue llamado Jesús de Nazaret, que era no su lugar de nacimiento, era su lugar de crecimiento. Pase, búscale si quiere.
Así que Jesús fue relacionado con Nazaret. No era su lugar de nacimiento, pero era su lugar de crecimiento. Es como ahora que suponemos que Alessandro se convierte en el alcalde de Santa Coloma, o un gran hombre en el futuro, y Manuel también está ahí como presidente de España. No van a decir Manuel de Honduras, su lugar de nacimiento, dirán Manuel de Santa Coloma de Gramenet, porque creció. Y el alcalde Alessandro de Santa Coloma, no dirá el alcalde Alessandro de Honduras, no. Hablarán de su lugar de crecimiento, o la vicepresidenta Yadira de Honduras, dirán la vicepresidenta Yadira de Santa Coloma de Gramenet, porque siempre relaciona a la gente con el lugar donde pasaron más tiempo de su vida. Así relacionaron a Jesús, no de su lugar de nacimiento, por eso que le llamaban Jesús de Nazaret. Así que los judíos sabían que Jesús había crecido en Nazaret. Ellos sabían eso, pero la verdad es que no sabían de dónde venía él exactamente. Es cierto, si ellos supieran, la Biblia nos dice también que si Satanás supiera el misterio de Dios y la muerte de Jesús, dice que él se había encargado de que Jesús no muriera. Si Satanás hubiera sabido que Jesús muriendo en la cruz era para nuestro bien, para nuestra salvación, seguramente que él había hecho todo en sus manos para asegurarse que Judas no lo traiciona, que los líderes religiosos no lo traicionaran, que le guardaran, le cuidaran hasta su vejez. Pero como él ignoraba el plan misterioso de Dios, pensando que matando a Jesús era matando todo el propósito del plan de Dios. Pero lo que él deseaba para mal, Dios lo usó para nuestra salvación. Así que cuando Jesús resucitó de la muerte, venciendo a Satanás y los demás demonios, venciendo a la muerte, dice la palabra en Hebreos que él les exhibió públicamente. Les exhibió públicamente. ¿Públicamente en qué sentido? Que cuando los reyes en la antigüedad iban a la guerra, venían en sus caballos cuando ganaban y tenían atados todos los prisioneros con cadenas en el cuello o en la mano, toda una fila así, y paseaban con ellos ahí en el medio de la ciudad, exhibiendo públicamente todo su prisionero. Eso es mi botín, eso es lo que he hecho en la guerra. Así exhibió, la palabra dice, exhibió Jesús así públicamente a los reinos de las tinieblas. Así que ahora Satanás sabe que su tiempo es corto porque él ya perdió. Jesús lo venció en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos. Ahora podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Ningún pecado tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ningún vicio tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque Jesús les venció a todos, completamente a todos. Así que cuando ellos decían, pero nosotros conocemos a este hombre, en el versículo 28 a 29, Jesús les contesta: es cierto que ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque provengo de él, y él me envió a ustedes. Así que podemos decir que la respuesta de Jesús aquí es un poquito... No, es como irónica, porque diciendo que dice que es cierto que ustedes me conocen y saben dónde provengo. Quizás saben que proviene de Nazaret, pero no sabe exactamente de su origen. Que si supieran, porque muchas de las veces cuando Jesús les discutía con ellos y ellos se decían que nosotros somos hijos de Abraham, y Jesús les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¡Wow! Cogieron piedra para matarle, porque decía que antes que Abraham existiera, yo soy. Ese es el título de Dios. Yo soy. Así que yo soy eterno. Si ellos supieran que Jesús es el yo soy, no lo hubieran hecho todas esas preguntas. Querían que Jesús hiciera tantos milagros para ellos, y tantos y tantos. Hablaba con un vecino que me dijo: Alex, me quiere decir que si el infierno existe, porque mi madre, mi padre, mi abuela, mis tíos que murieron, si no están en la gloria, ¿por qué no pueden venir a avisarnos que el cielo existe o el infierno existe? ¿Cómo pueden decirme que hay estas cosas? Y yo le pregunto, vale, si alguien comete un crimen y la policía le atrapa,
y le mandan a la cárcel, hay una cosa que se llama cárcel provisional, para que no se escape. ¿A que sí? ¿Acaso la persona puede salir de la cárcel provisional para venir a decirte cómo es la cárcel fuera o dentro? No puedes salir para venir a contarte que, oye, mira, ahí dentro me hacen esto, me hacen el otro. No, no. ¿Por qué? Porque está en la cárcel, esperando su juicio. Y después del juicio, cuando la persona es mandada a las cárceles grandes, más seguridad, con mayor seguridad, ¿acaso puedes salir de la cárcel para contarte algo? De ninguna manera. Así también es la eternidad. Hay un lugar de descanso, hay un lugar de condenación. Hay una cárcel, la Biblia lo pone bien claro, que hay un lugar de tormento. En la historia de Lázaro, el hombre rico, la Biblia dice que Jesús mismo lo dice, que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el hombre rico fue llevado a Hades, donde estaba en tormento. Así que no es un lugar agradable. Yo siempre uso esta metáfora de decir que la eternidad es como una puerta que se puede abrir de este lado y cuando entras las sierras no tienen polvo del otro lado para abrir. O sea que nadie puede salir de allá para venir a contar lo que está pasando. Nadie. Nadie puede salir de allá para venir aquí y contar lo que está pasando. Pues es que si nuestras tías y tíos y primos y primas están por ahí sufriendo todos y no pueden venir aquí, Jesús dice que aunque vengan de la muerte y te cuentan cómo es ahí, no vas a creer. Si tienes la palabra de Dios y no crees en la palabra de Dios, aunque los muertos se levantan y te cuentan que, oye, allá está mal y estas cosas, la gente no lo van a creer. Porque la palabra de Dios es más poderosa y el Espíritu de Dios trae mayor convicción que un muerto que se levanta de su tumba. Así que podemos decir que la respuesta de Jesús diciendo que ustedes me conocen es una respuesta irónica a decir eso, pero Él les hace entender que Él vino no para hacer su propia voluntad, pero Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y eso tiene que ser nuestra vida cristiana, hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad en todas las cosas que hacemos. Dice las Escrituras, que lo hagamos como fuera para Dios y no para los hombres. Debemos hacer la voluntad de Dios en todo. Y diciendo a los líderes judíos que ellos no conocían a Dios, es una afirmación muy fuerte, porque ellos se consideraban representantes mismos de Dios en la tierra. Y diciéndole a ellos que no conocen a Dios, eso es una acusación que merecía de verdad la muerte de Jesús. Así que por la dureza de las declaraciones de Jesús, el versículo 30 dice que los líderes judíos quisieron arrestar a Jesús, porque es normal que quisieran arrestarle. ¿Cómo puede decir a los grandiosos líderes con su túnica, los rabinos, que tienen las oraciones atadas en sus manos y andan por las plazas y la gente les da toda la reverencia? ¿Cómo puede decirle a los discípulos de Moisés que no conocen a Dios? Ellos que guardaban la ley de Dios. Hoy en día es lo mismo que a veces pensamos. Pensamos que el que está en el púlpito es el más santo del mundo. Hermanos, no se equivoca. No todo mundo que predica la palabra de Dios es creyente. Eso tenemos que entenderlo. Satanás también puede predicar. No sé si lo sabían eso. Él puede predicar y hacer muchos milagros. Muchísimos milagros. Pero una cosa que él no puede hacer es el fruto del Espíritu Santo. No puede fingirlo. Porque por sus frutos, dice la palabra, que los conoceremos. Así que no todo mundo porque en mi país es muy común en África, que se llama la gente hombre de Dios. Y son muy venerados, hermano. Es impresionante. La gente se tira hacia el piso para besar sus pies, y así les saluda a los hombres de Dios. Cuando entran, nadie tiene ni... No sé si tenemos que ponerlo aquí, así que nadie me mira por los ojos cuando yo hablo. ¿En serio? No pueden ni mirar en los ojos, tiene que estar así todo el mundo. Cuando te habla hay que estar así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no lo leen. Es simplemente eso, hermanos. Si leemos esta Biblia, no nos quedaremos en una iglesia donde no se predica la palabra. Nos acercaremos al pastor que, oye, pastor, la predicación que usted dio, es que la Biblia no dice eso. ¿Dónde lo sacaste? El pastor dice, no, la había escuchado por internet. Es que lo dijo un pastor famoso que tiene 2 millones de seguidores. Había dicho eso, así que yo lo creo que no puede ser. Es nuestro deber, hermanos, como los bereanos. Nuestro deber, como los bereanos, escudriñar la palabra de Dios y asegurarnos que lo que estamos escuchando es bíblico. Porque Dios no te juzgará para condenarte porque es culpa de tu pastor que vas al infierno. No,
¿Sabes? Dios nos dio 2 ojos para ver mejor, 2 orejas para escuchar mejor y una boca para hablar menos. Para hablar, imagínate con 2 bocas, pero no una boca para hablar menos, 2 ojos para que podamos ver mejor, 2 manos para ir mojando, para buscar, 2 piernas para ir buscando la verdad, caminando sin cansarnos, pero no para usarlo para perder el tiempo, hermanos. Cuando Dios nos juzga, Pablo le dice a Timoteo que mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú predicas, porque si predicas buena palabra, si predicas la Biblia en sí, la palabra de Dios en sí, no solamente te salvarás a ti, pero tú salvarás a tus oyentes. Así que un predicador puede condenar a miles de personas. Y esas personas se condenan, no porque el predicador tiene poder para condenarles, porque son bobos, para quedarse bajo esa persona. Perdóname la expresión, pero es cierto. Porque no puedes saber que alguien te está predicando una mentira y te quieres ahí por amor a la persona. No, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Por respeto a la persona, no, hay que respetar a Dios sobre todas las personas. Por temor a la persona, no, hay que temer a Dios sobre todas las personas. Así que podemos decir que la respuesta de Jesús fue así, un poquito irónico. Los líderes religiosos quisieron arrestarlo, pero no pudieron arrestarlo porque su tiempo no había llegado. El tiempo de Jesús no había llegado aún. El tiempo de su arresto no había llegado. Tenía que llegar su tiempo de arresto, su juicio, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Aún no había llegado su tiempo, por eso que nadie podía ponerle las manos encima. Y cuando llegó el momento de arrestarle, ¿acaso resistió? Preguntó, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¡Buah! Y cuando dijo, yo soy, ¡buah! Todos se cayeron. Se puso la mano, llevarme, porque había llegado su tiempo. Pero aquí vemos que él predicó, no había llegado su tiempo. Nadie pudo tocarle de ninguna manera. Así que aunque los líderes judíos decidieron no creer en él, hubo muchos ahí que creyeron en Jesús, también pusieron su fe en Jesús como el Mesías que Dios había enviado. El versículo 21 dice que de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él después de todo. Muchos creyeron en él. Después de todo decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Es que muchos tomaron la decisión de creer en Jesús. Así que si Jesús no fuera el Mesías, ellos decían, si Jesús de verdad no fuera el Mesías, tal como los líderes nos están diciendo que Él no es el Mesías, y ellos siguen diciendo eso hasta la actualidad, hermanos. No es algo de que ellos dijeron y ahora lo aceptan. Sigue diciéndolo hasta la actualidad. Ellos siguen negando que Jesús es el Mesías. Entonces, si Jesús no es el Mesías, ellos están diciendo, ¿quién pues puede ser el Mesías? ¿Quién puede hacer tantas cosas como ha hecho este hombre? ¿Quién puede enseñar con tanta autoridad? Porque los líderes judíos o los líderes que enseñaban, los rabinos, ellos no enseñaban como lo digo yo. No, le enseñaban según las escrituras. Así que hablaban con la autoridad, hablaban en la tercera persona, no como la palabra fueran de ellos. Pero Jesús hablaba, cuando predicaba, hablaba como el autor mismo de la palabra. Y él era el autor mismo de la palabra. Cuando él dijo que yo soy la luz del mundo cuando estoy con vosotros, y cuando él se iba, él dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Vosotros quién? Ustedes y yo. Quiere decir que como Jesús anduvo, así tenemos que andar. Como Jesús vivió, así tenemos que vivir. En obediencia al Padre, apartado de pecado, amándonos unos a otros, viviendo la vida tal como Dios quiere. Pero no lo aceptaron. ¿Acaso cuando venga el Mesías, ellos se preguntarán, los judíos, ¿acaso cuando venga el Mesías hará más milagros que Jesús? ¿Enseñará con más entendimiento y autoridad que Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías amará más extraordinariamente que Jesús?
¿Acaso cuando venga el Mesías sufrirá con más valor que Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías expiará a más pecados que Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías se levantará de la muerte con más triunfo que Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías ascenderá al cielo con mayor gloria que Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías presentará un evangelio más grande que el evangelio que predicó Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías que espera los judíos y espera a los musulmanes, el Mahdi, acaso cuando Él venga cambiará las vidas de más personas como ha cambiado Jesús? ¿Acaso cuando venga el Mesías que otros lo están esperando, acaso ese Mesías va a liberar a más adicciones de la vida de personas como lo hizo Jesús? ¿Acaso este Mesías cuando Él venga va a consolar a más corazones afligidos como lo hizo Jesús? ¿Acaso cuando venga ese Mesías sanará a más corazones rotos como lo hizo Jesús? ¿Acaso restaurará a más matrimonios como Jesús? ¿Acaso triunfará sobre los tiranos como lo hizo Jesús? ¿Acaso tendrá más seguidores hasta el día de hoy como lo tiene Jesús? La respuesta es no. Nein. Totalmente. Nadie es como Jesús. Nadie nunca será como Jesús. Jesús es único y para siempre. Nada de esto es posible. Nadie puede hacer más de lo que Jesús ya ha hecho. Y Él merece toda nuestra confianza, vida, fe como nuestro Mesías. ¿Acaso Jesús es el Mesías? Sí, Él es el Mesías enviado por Dios. Así que las declaraciones de la multitud, hermanos, no fueron bien recibidas para nada por los líderes judíos, quien finalmente tomaron la decisión de mandar a algunos soldados para arrestar a Jesús. Mira lo que dice el versículo 32. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y sus principales sacerdotes enviaron a guardias del templo para arrestarlo. Para arrestar a Jesús. Pero cuando llegaron, Jesús les dijo en el versículo 33 a 34, así que llegaron para arrestarle, Él solamente se quedó, les miró y dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. ¡Wow! Qué tranquilidad, qué cool, qué certeza y confianza en sus palabras. Eso es Jesús, no temía a nadie. Vimos antes en los capítulos anteriores que la gente que le perseguían, ellos lo seguían porque tenía hambre, porque Él había alimentado a más de 5,000 personas. Él sabía por qué le perseguían. Dice que porque conocían lo que estaba en sus corazones. ¿Quién puede? Hermanos, cuando oramos, quiero que sepamos una cosa. Cuando oramos, Dios ya sabe lo que vamos a pedir. Así que no se corte, no tenga timidez. No dije, tengo vergüenza de pedirlo eso. Él ya sabe lo que vas a pedir. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que quieres. Él sabe aún más lo que tú necesitas. Pedir es una cosa y darte lo que tú pides es otra cosa. Pero si pedimos según su voluntad, Santiago dice que Él nos oye y Él nos contesta. Pero si pedimos para nuestros propios caprichos, la respuesta es como no. Como un hijo que te pide un iPhone 14, que tú aún tienes el Nokia pequeño con una antena de 1 metro, no le vas a dar un iPhone 14 al niño, porque no lo necesita. Puedes comprar un Samsung para ti y darle el Nokia para él. Y cuando lo ponga aquí, se le lleva así de lado y va caminando. Pero es un teléfono. Yo tenía uno así, para que los chicos lo sepan. Yo tenía un teléfono que mis primas me decían, eso Alex le va a romper la cadera. Era más grande que eso, pero bien gordito. Y cuando levantaba la antena, se llegaba la antena así. Y tenía que moverlo de algunas maneras para tener cobertura. Y uno estaba feliz con eso. Hablamos con los hombres ayer, con el hermano Enrique, el hermano Chepe, el hermano Marcial. Hablábamos de la felicidad que teníamos cuando éramos jóvenes. Inventábamos nuestros juegos y nuestros juguetes. No perdíamos el tiempo delante de la televisión o delante de los games y estas cosas. No, había una caja vacía, fabricábamos algo de la caja vacía, saltábamos, jugábamos nuestros cosas. Estábamos libres. No estábamos enganchados a nada. Todo estaba enganchado a nosotros. Y nosotros a nada. Éramos
pájaros totalmente libres. Así somos en Cristo Jesús. El creyente en Cristo Jesús no está enganchado a ningún pecado. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. Él puede caer en pecado si quiere caer en pecado, pero entiende muy bien que su Salvador murió por sus pecados. Así que vive una vida libre de pecado. ¿Por qué? Porque entiende que alguien ya pagó por sus pecados. Así que no hace falta volver otra vez a involucrarse en el varo de antes. No, ahora vive en total libertad intencional con el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús les hace ver a los que vinieron para arrestarle que aún no había llegado su tiempo. Aún no había llegado su tiempo. Y que muy pronto Él regresará al cielo, el lugar donde Él estuvo antes, y el lugar donde ninguno de sus seguidores o perseguidores podría ir. Y esta porción terminamos ahora con una porción que dice, después de que Él hizo esa declaración de 35 a 36, la declaración de Jesús fueron, ¿pero qué está diciendo este hombre? Dice que la declaración de Jesús 35 a 36, dice que desconcertados por esas palabras, se quedaron como, ¿qué quiere decir este hombre? Los líderes no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, que voy a estar con vosotros solamente un tiempo y después me voy, donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Pero qué quiere decir? ¿Se quiere suicidar o dónde va? Y dice, desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país y ir a los judíos dispersos a otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? Jesús estaba hablando de algo, para ellos era un misterio, pero para nosotros hoy podemos decir que Él estaba hablando de su muerte, su resurrección y su asunción al cielo. Que donde Él iba, nadie podía seguirle. Los que estaban ahí no estaban dignos de seguirle. Pero hoy nosotros entendemos lo que Él quiere decir eso. No hace falta ser un teólogo o ir a un seminario para entender eso. No hace falta. Por eso que yo a veces no condeno los seminarios, pero como un pastor que se llama, que está con el Señor, David Porson, que aprendí mucho de sus estudios también para atender algunas cosas de la Biblia, llamaba a los seminarios cementerios. ¿Por qué? Porque muchos entran en los seminarios con deseo de servir a Dios, con corazones grandes para los cristianos, y salen con muchos conocimientos, pero sin corazón. Muchos conocimientos de la palabra, pero sin corazón. Ya pierden su corazón en el seminario. Pero no todos, no todos. Hay pastores que han ido a seminarios, han salido, pero por eso yo uso la palabra muchos pastores que cuando te sientas con ellos solamente hablan de teología, pero ¿dónde estoy? Es que eso no es mi lugar. Entonces, Jesús habló de su futura ascensión al cielo, pero ellos no entendieron. Los judíos no entendieron que se refería a su muerte, sino a que recorría. Ellos pensaban que Él iba a recorrer diferentes partes porque ellos lo habían rechazado. Malinterpretaron intencionadamente. Ellos preguntaron si Él iría a las comunidades judías fuera de la tierra prometida de Israel. Las afirmaciones de Jesús perturbaban a esos hombres. Esas afirmaciones les perturbó la mente. Ellos no podían comprender lo que Jesús estaba diciendo. Y querían saber a qué se refería Jesús con todo lo que Él decía. Tenían ganas de saberlo. Pero la pregunta es, ¿acaso lo preguntaron a Jesús directamente? Esa es una de las cosas que tenemos que tener bien claro, hermanos. Si estamos leyendo la Biblia, no entendemos, no decimos que, lo dejó pasar así. No, ora a Dios. Pídele que Él abre los ojos de su entendimiento para que lo comprenda. Porque cuando comprendemos las Escrituras, mientras que lo vamos estudiando, nuestro acercamiento a Dios cambia. Sabemos a quién nos acercamos, nuestra manera de hablarle cambia, sabemos a quién estamos hablando, y cuando oramos sabemos a quién estamos orando, y cuando vivimos sabemos para quién vivimos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena comprensión. Un hombre que no conoce a su mujer, ¿cómo puede complacerla? Una mujer que no conoce a su marido, ¿cómo puede complacerle? Un padre que no conoce a sus hijos, ¿cómo puede complacerles? Unos hijos que no conocen a sus padres, ¿cómo pueden complacerles? Unos amigos que no se conocen, ¿cómo pueden andar juntos? Así, para poder vivir
tranquilamente con Dios. Es necesario que lo conozcamos. Y la manera de conocer a Dios es a través de las Escrituras. Cuando hay cosas de Dios que nosotros nos comprendemos, nos arrodillamos y le pedimos que abre los ojos de nuestro entendimiento para que lo conozcamos. Porque más que lo conocemos, más nos enamoramos de Él. Y más que nos enamoramos más de Él, más deseo de Él tenemos. Y más deseamos hablar de otros, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero los líderes no tomaron este tiempo para preguntar a Jesús qué quería decir. Lo hicieron, pero para nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. Aunque ellos no lo aceptaron, nosotros sabemos que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Y nadie puede salvarnos como Jesús nos salvó. Nadie puede salvarnos como Jesús. Nadie puede amarnos como Jesús nos ama. Nadie. ¿Es Jesús tu Mesías? Debería ser así. Si Él es tu Mesías, tú debes vivir tal como Él vive. Tú tienes que obedecer su palabra. Y si nos hacemos la misma pregunta otra vez, ¿es Jesús el Mesías? La respuesta es sí. Jesús es el Mesías. No todos esos charlatanes que vimos desde el principio. Jesús es el único Mesías, aquel que vino desde el cielo. Tal como dice en Juan capítulo 3, versículo 14, él mismo lo dice, 14 a 16, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, como levantándole sobre la cruz. De tal manera demostró Dios su amor para ti y para mí, levantando a su Hijo en la cruz, para que todos aquellos que creen en Jesús y su muerte en esta cruz, no se mueren sus pecados, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar el mundo, sino para salvar al mundo. Así que hay salvación y esperanza en Jesús. Si nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en Él, podemos confiar en Jesús, podemos depender de Jesús, podemos tener fe en Jesús, podemos tener esperanza en Jesús. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por las maravillas, las riquezas que están en tu palabra. Gracias por amarnos de tal manera, Señor, que palabras no pueden describirlas. Oh, Señor, tú sabes de nuestras debilidades, pero deseamos vivir para ti, permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de quién eres tú. Y que se cumpla tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Que esas palabras que hemos aprendido hoy, Señor, que no hayan caído en sacos rotos, que da su fruto en nosotros, Señor, a 100 por 1, 60 por 1. Y que permanezcamos firmes hasta el fin de nuestros días. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ya hemos terminado para hoy. Y quiero pedir a los hermanos que nos visiten, vamos a tomar un café ahí para conocernos un poquito más. El hermano a traer unos